Hola a todos, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes algunos principios y preguntas para razonar juntos. El estudio pasado estuvimos analizando a profundidad Mateo 11:28 y una de las cosas que vimos es que esta declaración está estrechamente relacionada con lo dicho por Jesús en el verso 27 que dice: el Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiera revelar. Ahora piensen conmigo aquí, independientemente de que Jesús es el Hijo de Dios y que, como dice Juan 1:18, esto significa que también es Dios, Jesús nos está dando acá una fórmula que en mi opinión vemos desde la creación del hombre en el Edén y que Jesús la repite ahora porque habíamos perdido la capacidad de hacer descansar a aquellos que están a nuestro alrededor. Jesús dice en el verso 27, número 1, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y número 2, nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. Y añade, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Básicamente estas dos cosas les permitían a Jesús tener el poder de darle descanso a todo aquel que viniera a Él o lo siguiera. Si nosotros vamos a la creación nos damos cuenta que Adán y Eva fueron creados también con estos dos elementos. Número 1, todas las cosas les fueron entregadas por Dios. Y número 2, ningún otro ser creado conocía tan bien al Creador como ellos porque ellos eran la misma imagen de Dios o la esencia de lo que Dios es, amor. Y es por esta razón que Génesis 1:28 Dios le dice al hombre, sometan y ejerzcan dominio sobre toda la creación. Y la pregunta sería, ¿cómo someterían y ejercerían dominio sobre la creación y sobre todo ser creado? Y la respuesta es sencilla, haciéndolos descansar o dándoles descanso en la seguridad de que eran amados y que nada los podría separar de su amor. Dios creó al hombre para que al mismo descanso que ellos tenían en su Creador, ellos lo pudieran pasar a toda la creación. Y eso era parte de lo que Jesús quería enseñarnos en sus declaraciones en Mateo 11, 27 y 28. Es por eso que el verso 29 nos invita a llevar su yugo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. La palabra para manso es en griego praos, que significa apacibilidad de carácter o mansedumbre de espíritu. Y esto es lo opuesto a autoafirmación y al interés propio. Por lo tanto, la persona mansa y apacible de carácter no se ocupa de sí misma en lo absoluto o no ve sus propios intereses, sino los de los demás. Y lo mismo ocurre en la persona que es humilde, nunca se pone por encima de otros, aunque tenga el poder para hacerlo, sino que siempre baja o se humilla su orgullo para poder servir a los demás. Tanto la mansedumbre como la humildad son resultados de descansar en Cristo. Y los que descansan en Cristo son aquellos que llevan su yugo o los que han dejado o lo han dejado a Él llevar sus pesadas cargas como resultado de renunciar a su orgullo y a sus propios intereses. Y yo te pregunto, lee Mateo 5:3. ¿Acaso ser pobre en espíritu no pudiéramos decir que es un sinónimo de ser humildes de corazón? Según dijo Jesús en las bienaventuranzas, que le ha sido entregado a los pobres en espíritu. Lee Mateo 5:5. Según Jesús, ¿cuál es la herencia de los mansos? En resumen, Jesús está afirmando que los pobres en espíritu o los humildes de corazón y los mansos poseen el reino de los cielos y son herederos de toda la tierra. Por lo tanto, solamente en estas dos bienaventuranzas no podríamos decir con toda seguridad que ya nos han sido dadas todas las cosas. Lee Gálatas 5 del 22 al 23. Si todas estas cosas son fruto del Espíritu y tenemos la seguridad de que ya Dios nos ha dado su Espíritu, entonces no será lo mismo decir que al darnos su Espíritu ya Dios nos ha dado todas las cosas. Lee 1 Corintios 2 del 10 al 16. Si por medio del Espíritu de Dios tenemos la mente de Cristo, o lo que es lo mismo, podemos conocer lo íntimo de Dios, entonces no será lo mismo decir que al tener el Espíritu de Dios potencialmente también conocemos al Padre de la misma manera en que lo conoce el Hijo. Lee Juan 17:21. Si Jesús nos hace unos con Él y con el Padre, entonces eso no es otra evidencia de que ya nos han sido dadas todas las cosas y que podemos conocer al Padre como lo conoce el Hijo. En otras palabras, no sé si se dan cuenta de que Jesús nos ha dado la fórmula con que creó al hombre en el Edén y que a la vez eso significa que nos ha capacitado para hacer descansar a otros de la misma manera en que nosotros descansamos en Él.
Si leemos Génesis desde el capítulo 37 hasta el final del libro, nos encontramos con la historia de José y su familia. Ahora, en cierta manera, la historia de la familia de José representa la historia de todas las familias de la tierra. Y en última instancia también la historia de la familia de Dios, porque Jesús, al hacerse hombre, adoptó a toda la humanidad como su familia por la eternidad. Eso quiere decir que después del pecado, todas las familias de la tierra, incluso la de Dios, se transformaron en familias disfuncionales. Sin embargo, la historia de José nos muestra cómo una sola persona que entre en el descanso de Dios es suficiente para hacer descansar a toda su familia e incluso mucho más. Como dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Hay muchas cosas de las que podemos ver en que a José como un tipo de Jesús. Por ejemplo, José era el hijo amado de su padre Jacob. Jesús es el hijo amado de nuestro Padre que está en los cielos. José fue rechazado por su propia familia, en especial sus hermanos, que eran los más cercanos a él. Jesús vino a los suyos y estos no lo recibieron, y en especial fue rechazado por varios de los más cercanos a él. José fue vendido por 20 monedas de plata o 20 piezas de plata, y el de la idea fue su hermano Judá. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata y el que lo vendió fue su discípulo Judas, que es la versión griega del nombre Judá. José fue vendido a su propia familia, que eran los ismaelitas, que vendrían siendo sus tíos y primos, porque su familia inmediata no quería ser responsable de su muerte. Jesús fue vendido a su propia familia, los judíos, quienes luego lo pusieron en manos de los romanos para no hacerse responsable de su muerte. Jesús murió en Egipto, pero sus restos no permanecieron para siempre allí, sino que finalmente fueron llevados a la tierra prometida. Jesús, según Apocalipsis 11:8, fue crucificado en la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Pero sus restos tampoco permanecieron allí, sino que resucitó al tercer día, garantizándole así a toda su familia la entrada en la tierra prometida. Sin embargo, hay algo mucho más importante en lo que José también fue un tipo de Jesús, y es lo que quiero hacer referencia. Génesis 37 relata 2 sueños que tuvo José y en los cuales entendió que Dios tenía un plan y un propósito específico con él. Un plan y un propósito que aparentemente parecía que era exactarlo por encima de todos. Sin embargo, aquellos que tienen el Espíritu de Dios tienen también la mente de Cristo y por ende han aprendido a renunciar a su orgullo e intereses propios para dejar que Dios los transforme a su semejanza, o lo que es lo mismo, los haga mansos y humildes de corazón. Por lo tanto, José se aferró al Dios que se le había revelado en sueños y descansó en que si Dios tenía un plan y un propósito con él, entonces Dios se encargaría también de cumplirlos. En otras palabras, José fue a Dios para recibir descanso y llevó su yugo, que es dejar que Dios llevara sus cargas y las cargas que otros habían puesto sobre él. Y finalmente aprendió de él, que es manso y humilde de corazón. Y el resultado fue que no solo él pudo descansar en Dios, sino que también pudo hacer descansar a todas las personas a su alrededor. Si nosotros vemos, José hizo descansar a Potifar en la seguridad de que todos sus bienes, incluso su esposa, estaban a salvo con él. José hizo descansar a la esposa de Potifar, aún después de que ella lo acusó injustamente, dándole la seguridad de que él nunca la acusaría de regreso. José hizo descansar a Faraón, dándole la plena seguridad de que tanto su casa como todo Egipto estarían bien administrados por él. Pero la más importante de todas estas fue que José pudo hacer descansar a sus hermanos aún después de haberlo vendido y separado por tantos años de aquellos que él amaba, dándoles la seguridad de que los había perdonado. Pero no solo eso, sino que después que Jacob, su padre, muere, los hermanos volvieron a sentirse ansiosos y cargados por el temor de que José solo los había perdonado por amor a su padre. Y en ese momento, una vez más, José hace descansar a sus hermanos en la plena seguridad de que ellos ya habían sido perdonados, no solo por él, sino también por Dios, al decirles: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal,
Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. De la misma manera, Jesús en la cruz no solo les dio la seguridad de su perdón y de su amor a aquellos que lo amaban o a aquellos que lo amamos hoy en día, sino también a aquellos que lo vendieron, que lo golpearon, que lo escupieron y finalmente lo mataron. Y esto lo hizo al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Sin embargo, al final del tiempo, cuando Jesús regrese, y esta vez en la compañía de su Padre, aquellos que lo traspasaron lo verán venir en gloria y majestad, y estarán ansiosos y cargados una vez más por el temor de lo que le hicieron al Hijo de Dios en aquel momento. Y allí, una vez más, Jesús les hará descansar en la seguridad de que ellos habían sido ya perdonados, no solo por Él, sino también por su Padre. Y al igual que José les dirá: en verdad es que ustedes quisieron o pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Espero que todos estos principios y preguntas sean suficientes para estimular tu pensamiento y el deseo de profundizar mucho más en lo que realmente significa el descanso en Cristo. Dios sabía que la única manera de hacernos descansar plenamente en Él era dándose a conocer como realmente es. Y para eso nos envió a su Hijo. Fue en Jesús que nuestro Padre nos dio la seguridad de que Él nos perdona incondicionalmente, de que su gracia no tiene límites y de que su amor es capaz de cubrir multitudes de pecados. Y la manera en que Jesús nos dio esa seguridad fue al decirnos: porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie o a ningún ser humano, sino a salvarla. En Lucas 9:56. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión.